Las abuelas nos traían arriba de la pasarela cuando pasaba la máquina a vapor para aspirar el humo porque decían que eso hacía bien a la tos convulsa. El provincial era único, en todo sentido, de atención al público, de atención a los empleados, de atención a los superiores. Era familiar todo. Era familiar, porque vos cuando viajabas venían, si había 10 de la familia, venían los 10 a despedir. La juventud de afuera, todo el mundo ambicionaba ser maquinista. Entonces primero eran foguistas, después eran maquinistas. El ferrocarril era una seguridad. Bueno, mi nombre es Oscar Rodolfo Sangrador. Ingresé al ferrocarril el 15 de septiembre de 1947 en la estación Belloso, partido de Tapalqué, donde mi padre era jefe de estación. Cuando yo entré a trabajar acá, fue un plato, porque jamás en este lugar había habido mujeres. Te estoy hablando del año 59-60. Papá trabajó desde mensajero, que entró a los 12 años para llevar mensajes y aprendió el telégrafo, hasta que se jubiló de jefe en esta estación. Yo empecé en el 55 a trabajar en el ferrocarril y estuve hasta que se cerró. Hasta el 61 estuve trabajando en almacenes, en los talleres, ¿viste? Pero en la sesión almacenes, porque el taller era herrería, tenía carpintería, no. Estaba todo el taller, todo, ¿viste? Uno solo había. Grandísimo era, pero yo trabajaba en almacenes. Nosotros vinimos de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Nuestros padres habían comprado una casa grande en la calle 61, que se transformó en pensión para estudiantes de nuestro pueblo. Así que éramos un montón. Y como en esa época no había micros directos que fueran a 9 de julio, la única forma de viajar era por el provincial. Por lo tanto, frecuentemente íbamos en el tren, si no había que ir a Buenos Aires y de ahí a 9 de julio en micro o en tren. Bueno, yo soy Raúl Emiro Campos. Mi padre compra en el año 48 este negocio que era un hotel, restaurante y bar. Venía muchísima gente. Todo el mundo venía a tomar café con leche, en aquel entonces se usaba mucho manteca y pan. Lo recuerdo especialmente al provincial porque era un lugar muy atractivo en cuanto a que todos se conocían, el trato era amable con la gente. Y toda gente amigas, todo el mundo ya se hacían clientes, por ejemplo, de esta casa y no iban a otro lugar que no fuera aquí. Si venían a comer, venían aquí. Gente que venía y se iba en el día, pero venían a tomar el desayuno, venían a charlar un rato antes que saliera el tren. Ese tipo de cosas, todo muy familiar todo. Bueno, acá muy lindo, muy lindo. La gente venía a la tarde cuando iba a salir el tren, antes de que saliera el tren había, qué sé yo, 100 personas, 50 personas, viste, que venían
por curiosidad o venían a despedir un familiar que se iba, ¿viste? O se iba a Azul o a La Flor o por ahí, entonces lo venían a despedir y una alegría porque ya cuando se iba el tren, ¿viste? Lo saludaban, era una cosa de cariño, de afecto y lo venían a despedir y un halago era eso, ¿viste? De que se iba el familiar de uno. Y no solo eso, se compartía con todos, porque todos abrían la ventanilla y saludaban, ¿viste? Parecía que ya era una norma esa de saludar era una norma, porque vos veías tanta gente ahí, chau, 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 entonces sacaba la mano como... Y ya se iba el tren, Los cocineros cuando el tren salía a las 20 horas de aquí, estaban todos de blanco, con su gorro blanco, con las ventanillas abiertas y ellos, que salía el tren y todo el mundo los conocía, así que ellos saludaban a todo el mundo como si fueran todos familiares. Es decir, eso era una cosa muy bonita. Y desde la salida de acá era todo para nosotros, el primer viaje en tren así largo que nunca habíamos ido en coche dormitorio fue todo un acontecimiento. Fue cuando nos fuimos a vivir a Francisco Magnano. Entrar ahí en el camarote todo lustroso de madera, las sábanas de hila con las iniciales del ferrocarril bordadas, los botellones de cristal para el agua, los lavatorios que se abrían así, todos cromados, era todo brillo. Y eran camarotes de 2 y de 4 que se comunicaban entre sí. Había una cama abajo y una arriba, una escalerita. Nosotros que éramos chicos que queríamos dormir arriba, pero después teníamos miedo de caernos. Con el traqueteo del tren era medio difícil dormir. Después la parte de las locomotoras brillaban, eran unas máquinas grandes, alemanas que brillaban, todas bien preparadas, bien limpitas, todo era las ruedas, todo parecía lustradas. Y todo el mundo cuidaba el material porque todo el mundo lo quería el ferrocarril. La gente que viajaba y el que no viajaba, todo el mundo lo quería el ferrocarril. El 80% de la gente de campo ponía el reloj en hora porque sabía a qué hora pasaba el tren, como se llegaba a 14:30 a Belloso, ya todos los días anteriores, decía había pasado 14:18, pasaba el tren por ahí, le ponían el reloj en 14:18. Tenían confianza total, estoy hablando años, después iba un día atrasado a veces, ¿no? En el tren iba el comisionista que llevaba los diarios, las revistas, la gente compraba por catálogos los zapatos, la ropa. Te imaginas que en pueblos así chicos había almacenes de ramos generales, pero ropa, esas cosas tenían que ir a otro lado. Entonces, por ejemplo, Gatti Chávez, Tonza, Grimaldi, todas esas casas hacían catálogos y mandaban. Y se elegía por catálogo y después lo mandaban por el comisionista que iba en el tren, que era el que llevaba los diarios. Siempre leíamos diarios atrasados, porque se juntaban 2, 3 según el paso del tren. Las revistas lo mismo. Teníamos la suerte de que cada uno que necesitaba algo de la estación siempre se le concedía. Necesitaban un remedio, no había farmacia en toda la línea, alguien me decía, mira, tengo un tío enfermo, necesito tal remedio. Nosotros agarrábamos el telégrafo y lo llamábamos Azul y le decíamos, mira, comprame en la farmacia tal remedio y mandámoslo con el tren que sale dentro de 2 horas. Y 4 horas después tenía el remedio esa persona para su criatura. Cuando estaba lloviendo, a lo mejor hace 5 días no se podía salir nada más que en carro. Eran muy amables, y por ahí a veces nos invitaban a algunos que fuéramos a la locomotora para ver cómo manejaban. Las chicas venían a pasear, era la vuelta del perro,
no solo acá, sino en todas las estaciones. ¿Te imaginas que un pueblito chico que no tenía mucha actividad, al paso del tren era toda una fiesta? Y yo te contaba el otro día, pero eran romances de ojito, o después que empezaban la correspondencia, se escribían. Al principio se tirarían papelitos a la pasada del tren, porque eran muchos los empleados que corrían. El coche comedor eran 2 coches, y viste, te llevaba mucho personal, mozos, cocineros, y todos eran gente joven, guardas, camareros. El mismo personal ferroviario que viajaba, por ejemplo, que se trasladaba de una estación a otra, que eran relevantes. Y eran muy codiciados porque las chicas querían salir del pueblo, del campo. Sabían que con el ferroviario salían. Nos levantamos una mañana, como todas las mañanas, y nos dijeron, sos del Belgrano. ¿Cómo? Sos del Belgrano, no sos más del provincial. Vamos. Sí, efectivamente. Un decreto de esa noche que ni siquiera lo habíamos escuchado por radio, televisión no había, allá por lo menos en el campo. Nos habían pasado al Belgrano. Y el Belgrano lo primero que se lleva son esos coches que tenían tanto lujo, en todo sentido, con grandes arañas, unos trabajos en madera hermosísimos, y se los llevaron enseguida con las locomotoras esas alemanas que eran a vapor, pero máquinas muy buenas, lo primero que se llevaron. Y a los 15 días ya no ya no teníamos las mismas locomotoras, los mismos vagones, la misma gente, nos habían birlado todo. Y entonces de ahí empieza el ferrocarril en decadencia, donde los trenes no llegaban, porque los materiales venían del Belgrano en mal estado, y ahí empieza en decadencia el ferrocarril. No porque el ferrocarril provincial haya sido un ferrocarril que diera pérdida. El día que se clausura el ferrocarril, 28 de octubre de 1961. Yo estaba en esa oficina, en la que siguieron la del jefe, y vino Suárez, se llamaba, el jefe de personal de tráfico, y vino con la resolución pálido, miren lo que acaba de llegar. Dicen que queda suspendido en forma provisoria, pero ya los boletines de la noche ya decían que se había terminado. Y bueno, nadie lo quería creer. Por pérdidas, decían. Y está probado que era el único ferrocarril que daba superávit en la República Argentina. Porque te aseguro que no daban pérdida. Sí, el barrio se vino abajo, porque al cerrar el ferrocarril, y me vine abajo yo, si compré el restaurante y lo tuve que vender, querido, porque ya no era el negocio. El tipo fue un vivo, había un portugués, me lo vendió barato, ¿viste? Porque sabía que yo no iba a levantar cabeza, porque el negocio era el ferrocarril. Panaderías, carnicerías, todo cerraron. Quedó una carnicería y un almacén. Te cuento como ser de Belloso. Tenía 181 alumnos la escuela. De 181 pasó a 32. Y hoy tiene 14. La gente huyó. En el 74 levantaron todos los rieles. Hicieron una licitación en forma
totalmente ligera para que se empezaran a levantar los rieles, porque podía venir otro gobierno y tener otra... No. El asunto fue, lo adjudicaron y empezar ya. Sí, vi que se estaban desarmando. Y yo me acuerdo que le dije a un tipo, le digo, ¿y por qué desarman esto? Dice, rajá, no te quiero ver más, rajá. No sé si sería policía o serían, ¿viste? Tipo estaban robando, estaban desarmando los vagones porque era acero, era todo acero era. Y el ferrocarril provincial tenía muchísimos rieles depositados cada 3 estaciones, en las estaciones grandecitas, tenía como ser 400, 500 rieles de los distintos tipos que existen. El empresario que ganó, que era de acá de La Plata, lo primero que hizo, mandó 20 camiones a cargar todos los rieles que estaban. Después empezó a sacar los rieles, pero todos los rieles de 0 kilómetros los llevaron primeramente antes de, por las dudas. Todos añoran la pasada del tren. Y ver la estación así que se viene abajo, yo sigo diciendo la estación, es una tristeza. No, con esto no pasa, no puede pasar nada porque por la tecnología ahora ya se perdió, todo esto es viejo, querido, ahora. Esto no sirve para nada, es una reliquia, es una cosa que pasó, ya no puede volver otra vez a hacer lo que era antes, no. La gente en aquel momento lloraba y hoy todavía, que quedan pocos ya ferroviarios de esa época, cuando uno habla con ellos todavía hoy se le caen las lágrimas, como a nosotros nos pasa, que nos emocionamos solamente con pensar lo que fue eso. En una época de gente tan linda, tan buena y de tanta familiaridad.